Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Continuamos con esta carta y ahora vamos al capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Y vamos a leer juntos del versículo 1 al 6. Gálatas 5, del 1 al 6. La palabra de Dios dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén, hermanos. Escuchemos a nuestro hermano Edgar, que tiene un mensaje que se llama Los peligros de un evangelio distorsionado. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a dar inicio al mensaje con una oración, por favor. Padre bendito, cuántas gracias te damos esta mañana, que nos permites una vez más, Padre, estar reunidos en tu bendito y santo nombre, escudriñando tu palabra, preparando este mensaje especialmente para este día especial, 2 de marzo de 2025. Gracias te damos, Padre, por tener la posibilidad de seguir, Padre, con el libro de Gálatas, que ha sido de gran bendición, de gran enseñanza para nosotros. Permite que este mensaje que he preparado sea edificante para mis hermanos y que, Padre, nos sirva justamente para poder fortalecernos en tu palabra. Gracias te damos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, ¿no va a haber clase el día de hoy? No. Bueno, ya mi hermano dio lectura al pasaje de Gálatas en la Biblia, que le llaman la Biblia Oso, que no sabía eso hasta hace poco. Comentó nuestro hermano Jorge, la Biblia del Oso. Pero tengo aquí también la versión traducción en lenguaje actual, LA, que dice: Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad, así es que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Pero quiero decirles algo: si ustedes se circuncidan, lo que hizo Cristo y ya no les sirve de nada, les advierto una vez más: cualquiera que se circuncida está obligado a obedecer la ley, rechaza el amor de Dios y deja de estar unidos a Cristo. En cambio, a nosotros el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Gracias a los que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no, lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. Continuamos hoy nuestro recorrido de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, por los años. Nuestro hermano Jorge terminó el mensaje anterior tocando el tema en el cual Dios quiere que nos libremos de toda sujeción espiritual, al legalismo similar a aquella carga que los judaizantes querían imponer justamente a los cristianos de la época del apóstol Pablo, por supuesto, porque la vida cristiana ha de estar centrada en Jesucristo. Eso es lo principal, eso es lo básico, lo más importante, mis hermanos, y en los recursos que Él nos ha provisto también, que también es gracias a todas esas situaciones que por todas esas cuestiones podemos ver por la obra del Espíritu Santo para vivir una vida cristiana. Y entonces, si
citamos el último versículo del capítulo 4, el versículo 31, que decía lo siguiente: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Acuérdense que vimos el tema de lo que era la hija, el hijo de Abraham con la esclava y con su esposa. Abraham no podía tener en su hogar, por supuesto, al hijo de Agar, eso lo vimos rápidamente, y al hijo de Sara no los podía tener juntos, tuvo que hacer una elección. Pablo estaba afirmando que él y los creyentes de Galacia no eran los descendientes de aquella esclava que fue expulsada del hogar y a quien se le negó el participar en la herencia justamente familiar, sino que eran descendientes de la muerte de la mujer libre, y por lo tanto los creyentes, como dijo el apóstol en Romanos 8 y 7, eran herederos de Dios y coherederos de Dios. Pablo aquí estaba enseñando pues que nadie puede ser salvo por la ley y por la gracia. La persona que tiene que elegir entre los dos, uno de los dos principios, si intenta ser salva por Cristo y también por la ley, entonces no será salvo. O sea, no puedes estar reconociendo una cosa y reconociendo otra. Tienes que elegir cuál es lo más principal. Mi experiencia personal, mis hermanos, relatando algo de su pasado antes de su conversión, al momento en que Dios le llamó y sus primeros contactos con los líderes de la iglesia cristiana en Jerusalén. Luego nos presentó la selección doctrinal dedicada al tema de la justificación, que también estuvimos viendo por la fe, desde el 2.15 hasta el 4.31, más o menos. Es lo que hemos venido recorriendo y lo que hemos venido recordando, que nuestra salvación debe descansar sobre la salvación de Dios y que hay un solo evangelio. Observamos allí el contraste entre la fe y las obras, entre la libertad y la esclavitud. La exposición de ese tema tuvo una parte de exposición doctrinal y luego el tema del ilustrado por la experiencia de los Gálatas. En la vida de Abraham, justamente por medio de una alegoría contenida en el relato histórico de la situación entre Agar y Sara. Él iba a dejar muy claro que en este quinto capítulo de esta carta a los Gálatas, que el Evangelio solo permite un camino. Él es el camino. Y en ninguna otra situación vamos a encontrar la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué interesante, hermanos, poder considerar la importancia que es vivir ya no bajo la ley y somos hijos de la promesa. No obstante, seguimos buscando las bases para lograr comprender mejor esta situación. Lo que Pablo explica de tal forma que no quede duda de la importancia de no dejarse engañar ante el peligro de recibir un falso evangelio para estar de pie firmemente convencidos. Una apelación final para caminar en libertad de Jesús. Dice el primer versículo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Una declaración en resumen a la luz de todo lo que Pablo ha dicho anteriormente, que ahora desafía a los Gálatas para caminar en la verdad que ha presentado. Lo importante de este texto es el hecho de que Jesús nos ha liberado, y si vivimos en la esclavitud a una relación legal con Dios, no es porque Dios lo quiere. Dios nos ruega tomar su fuerza y caminar esa libertad para que no volvamos a estar sujetos a otra vez al yugo de la esclavitud, o sea, volver a regresar a lo que vivieron anteriormente los personajes que están aquí en la Biblia, mis hermanos. Es decir, que debemos de considerar significativamente que es Cristo quien nos ha hecho libres. No nos hemos liberado con nuestros propios medios. La libertad es algo maravilloso, mis hermanos, realmente es algo que no tiene precio, no tiene valor. Esa libertad nos la dio Dios, nos la dio también a través de Jesús. No nos hemos liberado, como decía yo, de nuestros propios medios, así es que esto lo hace más especial, que es un regalo, no nos costó, nosotros no lo pagamos, nosotros no hicimos nada por recibir ese regalo que Jesús nos da, y se recibe por fe, cuando luchamos por liberarnos. En este texto Pablo
previene el riesgo una vez más también de volver a estar sujetos al yugo del esclavo. Pablo fue muy enfático cuando dice la libertad. En aquella época, como hasta el día de hoy, mis hermanos, la gente vive en la búsqueda precipitada de la libertad. Para ellos existe una confusión con relación a esta libertad, ya que hacen lo que quieren, mucha gente hace lo que quieren y nunca negar ningún deseo insano. Esta es una forma muy peculiar de ver la libertad, ya que se trata de una libertad falsa, no es una libertad real. Esa libertad habla de nuestra libertad de la tiranía, una libertad que nos da posibilidad de obtener nuestro propio camino hacia Dios. La libertad del pecado, de la culpa y de la condenación, la libertad del castigo y del poder, y finalmente la liberación de la presencia del pecado en nuestras vidas, que eso es lo más importante. Hermanos, dice también Pablo, estar pues firmes significa que se necesita un esfuerzo para permanecer en esa posición de la libertad. Alguien que es legalmente liberado por Jesús todavía puede vivir en esclavitud, pueden ser engañados para que se vuelvan a la esclavitud. Entonces tenemos que estar muy pendientes de todo ese tipo de situaciones. El gran evangelista D.L. Moody ilustró este punto citando a una antigua esclava en el sur de los Estados Unidos. Después de la guerra civil en 1861 a 1865, si recordar, no se han visto películas en donde se muestra lo que hubo en la esclavitud en un tiempo en los Estados Unidos. Entonces, siendo una ex esclava, estaba confundida acerca de su estado y preguntó, ¿ahora soy libre o no? Cuando yo voy con mi antiguo amo, él dice que no soy libre. Y cuando voy con mi propia gente, ellos dicen que lo soy. Y no sé si soy libre o no. Algunas personas me dijeron que Abraham Lincoln firmó una proclamación, pero el amo dice que no tenía ningún derecho a hacerlo. Muchos cristianos están confundidos sobre el mismo punto, mis hermanos. Muchas personas siguen viviendo confundidos en ese tema. Jesucristo les ha dado una proclamación de emancipación, pero su viejo amo les dice que todavía son esclavos de una relación legal con Dios. Viven en servidumbre porque su viejo amo los ha engañado. Lo que quiere decir que aquellos que hemos pasado a vivir otro tipo de situaciones, haciendo un lado el pecado, haciendo un lado las cosas que no son en otro momento de nuestras vidas, hay alguien que me está diciendo que no está pecado, todavía siento que está perteneciendo a mí. Nosotros tenemos que buscar esa libertad a través de Jesús. Dice este texto, también mis hermanos, el yugo de la esclavitud. Esta frase nos recuerda lo que dijo Pedro en Hechos 15:10 acerca de los que sometían a los gentiles a la ley. Ahora pues, porque tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos el yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Los judíos mismos, en un momento dado, no pudieron justificarse ante Dios por la ley, por lo que no deberían ponerse ese yugo pesado y oneroso sobre los gentiles. Ciertos maestros judíos de ese tiempo hablaban de la ley de Moisés como un yugo, pero usaban el término de manera favorable. Pablo veía una relación legal como un yugo, pero como un yugo de esclavitud. Ese está relacionado con la esclavitud justamente, no con la libertad. Este yugo de esclavitud nos hace más enredados, nos esforzamos por tirar el arado de Dios, pero el yugo de la esclavitud nos deja enredados, restringidos y frustrados. Entonces ahí es donde tenemos que estar muy atentos a esa situación. Y hermanos, pensando un poco en lo que ha sido a través de los años, esta es una situación muy personal. Existen gobiernos actuales que de manera muy personal considero que es justo en lo que ha sucedido en diferentes países, que en apariencia llegan líderes justicieros que quitan del poder a un tirano corrupto para implementar un nuevo sistema de gobierno caduco, por supuesto, que no funciona en muchos países y que en apariencia será un modelo que traerá beneficios económicos de seguridad, de libertad. Es más,
hay quienes ofrecen hasta felicidad y confiabilidad. Lamento decirles, mis hermanos, lo que muchos ya conocemos. Estos países han terminado en la extrema pobreza, sus prioridades y recursos económicos fueron incautados y malbaratados. Todo el progreso que habían logrado durante muchos años como nación fue dilapidado por las expropiaciones, las expulsiones de las grandes empresas, y lo más grave es que hoy son pobres, son esclavos y prisioneros en sus propios países. Esto es el sistema comunista. Los líderes siguen llenándose los bolsillos de dinero mientras que su gente muere de hambre y quieren escapar de su nación. Se levantan como libertadores y terminan como dictadores. Los judíos querían seguir viviendo bajo el yugo de la esclavitud. Estaban engañados, estaban siendo engañados justamente, porque estaban creyendo en una verdad que no era la real. Así es que para muchos realmente cumplir la ley mosaica era lo más importante para ellos, porque desconocieron a Jesús, rechazaron a Jesús, y ellos querían seguir viviendo con sus tradiciones. Ciertamente era esclavitud. Los maestros judíos contaban 613 mandamientos a guardar en la ley de Moisés. Incluso recordarlos a todos era una carga, y mantenerlos vigentes rayaba en lo imposible. No es de extrañar que Pablo se refiere a someterse a todos ellos contra entrar en la esclavitud. Hermanos, verdaderamente estamos hablando de que mantener vigente y guardar los 613 mandamientos era una gran carga y se convertía en una esclavitud. Podríamos considerar que rayaba en lo imposible. No es de extrañar que el apóstol Pablo se refiriera a someterse a todos ellos como entrar en la esclavitud. O sea, era algo realmente complicado de llevar a cabo. Así es que después de lo anterior era el peligro aceptar la ley como una manera de caminar con Cristo. Dicen los versículos 2 al 4. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. En Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificasteis y la gracia habéis caído. Una vez más, como lo hemos visto anteriormente, mis hermanos, Pablo menciona nuevamente el tema sobre vivir circuncidados. Aquellos que aceptan la ley, eso lo hemos visto en anteriores situaciones, mis hermanos, como las normas para andar con Dios, innecesariamente tienen que dejar de lado a Jesús, porque aquellos que viven bajo la ley están tratando de recibir justicia, pero por sus propios medios. Para los gálatas, en este contexto, recibir la circuncisión, el ritual que testifica que un gentil estaba sometido a la ley, significaba que ya no confiaba en Jesús como su justicia, sino que confiaba en sí mismos. Entonces Pablo puede decir, de nada os aprovechará a Cristo. Los legalistas entre los gálatas querían que pensaran que podían tener tanto a Jesús como una relación con la ley de Dios, o sea que podían estar en el mismo contexto, en los lugares al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, esta relación no era imposible, así que Pablo les dice que esta no es una opción abierta para ellos. El sistema de gracia y el sistema de la ley son incompatibles, según Calvin, que dice: quien quiera tener en medio de Cristo pierde el completo, o sea, no va a tener ninguna otra cosa. Dice Licton también, la circuncisión es el sello de la ley. El que voluntaria y deliberadamente se somete a la circuncisión entra en un pacto para cumplir la ley. Por tanto, está obligado a cumplirla y no puede buscar la gracia de Cristo porque ha entrado en otra modalidad de justificación. Si pensamos, hermanos, con sensibilidad y seriedad lo que significa la muerte de Jesús en la cruz, a muchos nos conmueve, por supuesto, nos impacta, nos llena incluso de tristeza, de dolor, de no puede ser. Pero al mismo tiempo nos mueve y nos anima de tal forma que consideramos que lo mejor que pudo haber pasado en nuestras vidas es declarar nuestra decisión de fe por Jesucristo. No obstante, es literalmente una tragedia
que Jesús muriendo en la cruz, derramando su sangre, su vida, su alma, su agonía, su amor por nosotros, dice este texto, de nada se aprovechara. Haciendo un rápido repaso de lo que sucedió en la cruz, un acontecimiento que muchos conocemos, 2 hombres también fueron condenados a morir, igual que Jesús. Uno de ellos en ese momento se arrepintió, creyó y puso toda su confianza en Jesús de que iría a la eternidad. No obstante, el otro puso su confianza en sí mismo y no creyó en Jesús. Dice Lucas 23, 39 y 43, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal la hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, este punto era tan importante para Pablo que reunió todas las fuerzas que pudo en llamamiento personal. Dice el texto: he aquí yo, Pablo, continuó diciendo, escribió, testificó, porque recuerda su formación anterior como abogado, que hablaba muy en serio. La lengua no puede expresar, ni el corazón concebir lo terrible que es hacer inútil a Cristo, pensamiento de mujer. Es verdad, y no se puede ocultar, que antes de que viniera Jesús a la tierra, era una regla que todo hombre se circuncidara, situación que lo comprometía, fíjense lo que hacía, ese era justamente el compromiso, y estaba obligado a guardar toda la ley como nuestra regla para caminar con Dios. Debemos adoptar toda la ley, no solo algunas cosas, mis hermanos, no todo aquel que se convierte es deudor a guardar toda la ley, y esta es una gran deuda. Así es que, como ha sido la variante, una vez más los legalistas entre los gálatas querían que pensaran que podían observar justamente todas este tipo de reglas y de situaciones, los aspectos de la ley, y sin estar sujetos a toda la ley. Pero debemos de considerar, hermanos, también que cuando elegimos andar por la ley, debemos andar por toda la ley. No podemos nada más agarrar las cosas lo que me conviene y lo que no nos conviene. Si venimos a Dios sobre la base de nuestra propia observancia de la ley, debemos guardar toda la ley, y nuestra observancia de la ley debe de ser perfecta. Ninguna cantidad de obediencia compensa un acto de desobediencia. Les voy a poner un ejemplo, es muy sencillo. Si regularmente soy un conductor que respeta las reglas de tránsito, las leyes de tránsito, pero si me detiene un oficial porque en algún momento excedo los límites de velocidad en una vía rápida, no servirá de nada protestar y argumentar y enojarme y decirle que soy un buen ciudadano. No va a servir para nada, que cumplo con mis obligaciones y que siempre he respetado las reglas de velocidad y he respetado las vueltas prohibidas y he respetado las vueltas en U, todo lo que ha sucedido con respecto al reglamento de tránsito. Todo eso es irrelevante, mis hermanos, ya que en ese momento cometí una falta y soy culpable de infringir la ley. Así es justamente lo que se está bajo la ley. No puedes llevar todos los mandamientos bien de la ley y estar faltándole a algunos, porque estás faltándole entonces a toda la ley. De nada va a servir. Hablando del tema que nos ocupa, esto no significa que el mero hecho de estar circuncidado signifique que alguien está bajo una relación legal con Dios y debe guardar toda la ley para la salvación. Pablo les habló a los gálatas, quienes se sentían atraídos a la circuncisión como adultos, como evidencia de que habían estado bajo la ley de Moisés, como el primer paso hacia la salvación. Justamente adelante veremos que a Pablo no le importaba de una o de otra forma la circuncisión, Gálatas 5:6. Lo que detestaba era la teología de la circuncisión presentado por los legalistas. Hablando de esa parte que dice: de la gracia habéis caído. Cuando aceptamos la ley como nuestra regla para caminar con Dios,
nos apartamos de Jesús y de su gracia, entonces estamos alejados de Cristo, separados de Él y de su gracia salvadora. Hermanos, el peligro que corremos de caer en desgracia es real, pero a menudo se malinterpreta. La mayoría de la gente piensa en apartarse en términos de conducta inmoral, pero nuestra conducta no nos salva. Sin embargo, somos salvos por nuestra continua dependencia por fe en la gracia de Dios. Alguien puede caer en desgracia y ser condenado justamente sin caer jamás en una conducta incorrecta e inmoral. Pablo les estaba diciendo a los creyentes de Galacia y a las generaciones futuras que si habían sido salvos por confiar en Cristo y después descendían a nivel de vivir la vida cristiana regidos por la ley, habían caído en el principio rector de la gracia de Dios. Esto es precisamente lo que realmente significa caer caer de la gracia. James Montgomery Boyce, teólogo americano, dice sobre de la desgracia habéis caído. Dice la frase, no significa que si un cristiano peca, cae de la gracia y por lo tanto pierde su salvación. Hay un sentido en que el pecar es caer en la gracia si uno está arrepentido, pero caer de la gracia, como se ve en este contexto, es caer en el legalismo. O, para decirlo de otra forma, elegir el legalismo es renunciar a la gracia como el principio por el cual uno desea estar relacionado con Dios. Pablo literalmente escribió, habéis caído fuera de la gracia, que no es lo mismo que la frase coloquial en inglés, habéis caído de la gracia. Dice Lutero al respecto, al caer de la gracia significa perder la expiación, el perdón de los pecados, la justicia, la libertad y la vida que Jesús ha merecido para nosotros por su muerte y resurrección, para perder la gracia de Dios. Significa ganar la ira y el juicio de Dios, la muerte, la esclavitud del diablo y la condenación del diablo. Yo no sé, hay un juego de palabras que de pronto yo me hacía ruido cuando dicen, ya caíste de la gracia de Dios. O sea, es bueno, es malo, ya le colmaste, ya comenzaste o estás en buenos términos, ya caíste de la gracia de Dios, tienen los beneficios de la gracia de Dios. La respuesta de la fe para el legalista lo vamos a leer en los versículos de Gálatas 5, 5 y 6. Pues nosotros, dice esa palabra, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la esperanza de la justicia por la fe. Los que caminan en el Espíritu esperamos la justicia por la fe, que no están tratando de ganar mediante la realización de buenas obras. Nadie es un legalista a través del Espíritu. Kenneth Wentz, erudito evangélico del Nuevo Testamento griego bíblico de mediados del siglo XX, hablaba sobre esperar y aguardar. La palabra habla de una actitud de intenso anhelo y una espera ansiosa de algo. Aquí se refiere a un intenso deseo de creyente y la expectativa ansiosa de una justicia práctica que se produce constantemente en su vida por el Espíritu Santo mientras se entrega a Él. Dice en este texto, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión o la incircuncisión valen nada, sino la fe que obra por el amor. Los que caminan en el Espíritu, mis hermanos, saben que el estar circuncidados no significa nada, lo que importa es la fe que obra por el amor, los cuales notoriamente ausentes que los legalistas, hermanos. Cada aspecto de este versículo es precioso, hermanos, nos coloca en un lugar de Cristo, en el lugar de Cristo Jesús. Morris dice, Pablo nunca define lo que significa la expresión, pero claramente apunta a la unidad más cercana. En este lugar, ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, dice el texto. No importa en lo absoluto, nadie es mejor si es circuncidado o no. Esta es una u otra cosa. El único daño es confiado en algo que es totalmente irrelevante. Este versículo, hermanos, también nos dice
lo que importa en este lugar es la fe, la obra con el amor. ¿Acaso tenemos fe? Maravilloso, pero debe ser la fe que obra con el amor. Si nuestra fe no funciona, no es la fe real. Si no funciona a través del amor, no es la fe real. Pero su amor por sí solo no es suficiente, el amor también debe tener fe. Una confianza permanente en quien es Jesús, lo que Él hizo con nosotros. La fe tiene que trabajar a través del amor. Y aquí hay una anécdota que dice: el amor de Herodes tenía fe en que Juan el Bautista era profeta verdadero, pero no tenía la fe que obra a través del amor, y lo mandó a asesinar. La fe verdadera y la fe salvadora trabajan a través del amor. Pensamos que esta frase ha sido mal interpretada al caer de la gracia, y no significa caer abiertamente en algún pecado, o con duda, o con una obra, con una conducta descuidada y negligente. Y al hacerlo, perder la salvación, de manera que hay que ser salvo otra vez, no tiene relación con esa posibilidad. El caer de la gracia es lo opuesto a una vez salvo, siempre salvo, porque ambas expresiones están expresadas con una terminología desafortunada. Pablo trató este tema con la caída de la gracia en el resto de este capítulo, y también lo trató en su epístola a los romanos. Lo vamos a seguir viendo, ya tenemos poco, porque nos quedan algún capítulo por ahí. Al caer de la gracia es lo opuesto, y una vez salvo, siempre salvo. Ya lo mencionamos en su carta a los romanos. Pablo comenzó viendo al hombre en el lugar de la bancarrota total, sin justicia, completamente depravado, inútil e improductivo, como fruto podrido. El hombre es un pecador ante Dios. Entonces, la conclusión a la epístola de los romanos, podemos ver, eso ya también lo vimos en Romanos, podemos ver al hombre al servicio de Dios y aconsejado a realizar ciertas cosas. No solo se le pide que haga ciertas cosas, él está completamente separado para Dios y en consecuencia tiene que obedecer a Dios. Hay dos grandes obras de Dios que están entre los hombres en su condición caída y el hombre en el servicio de Dios. Ahora, ¿cuáles son? La salvación y la santificación, de la cual hablamos hace algunos domingos en la carta a los Gálatas justamente. La salvación viene en la justificación por fe, y esto es algo de suma importancia. La santificación quiere decir que después de que nosotros ya somos salvos, debemos de pasar a otro nivel, y seguro que no podemos seguir viviendo en el mismo nivel en el que vivimos en ese tiempo. Entonces, sería una gran falacia, mis hermanos, creer que el servicio cristiano es un elemento esencial de la vida cristiana, en el sentido en que nosotros tenemos que ocuparnos inmediatamente de algo. Sabemos que la iglesia primitiva está más preocupada por la forma de vida de la iglesia y de que esa vida fuera un testimonio ante el mundo. Lamento decir, hermanos, que en la actualidad la comunidad cristiana ha descuidado muchos aspectos muy importantes. El mundo exterior a la iglesia la mira y la deja de lado porque están más ocupados trabajando en la obra, pero la vida de muchos cristianos no respaldan el testimonio del cristianismo. Es importante que las iglesias se concentren en hacer las cosas bien, viviendo agradando a Dios, porque al mismo tiempo esa vida será un testimonio vivo ante el mundo de lo que la gracia y misericordia de Dios puede lograr en los pecadores que han sido salvos, porque si esos hombres están complaciendo a Cristo, también están obrando bien. Considero de manera personal, mis hermanos, que se habla más sobre la santificación en las cartas del apóstol Pablo a los romanos y a los gálatas que en cualquier otro libro de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cómo hace Dios, bueno a un pecador salvado? Pues bien, Él nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Puede entonces el pecador cumplir con la ley o las normas de Dios? Yo pensaría que no, claramente, no es muy claramente la situación, aunque eso no significa tampoco, mis hermanos, que ha de quebrantar la ley. Pero Él ha sido llamado a vivir en un plano superior,
No hay nada bueno en la vieja naturaleza. Pablo descubrió esa realidad, descubrió a partir de su propia experiencia que no hay ningún poder de inclinación bien en la vieja naturaleza controlada por el pecado. Esa condición personal fue elocuente expresada en su carta en Romanos 7:18, cuando dijo en cuanto a la salvación: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Luego en el versículo 24 dice, de este mismo capítulo 8 de Romanos, y como hombre sabio exclamó: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo tenía, sin duda, mis hermanos, temor de que fuera a perder la salvación. Él era un cristiano derrotado, pero Dios siempre da un nuevo principio. Este nuevo comienzo que nosotros vamos a encontrar aquí en este mismo capítulo 5 de la Epístola de los Gálatas es justamente el fruto del Espíritu. El vivir la vida cristiana por este método es para algunos creyentes algo inverosímil, tan inalcanzable como vivir en otro planeta. Ellos nunca esperaron poder vivir allí, quizás ni siquiera han oído hablar de esa posibilidad. Hermanos, esta es la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Y esa calidad de vida solo puede ser vivida, valga la expresión, por la fe. O sea, que la fe debe abarcar la vida en toda su extensión, desde el principio y hasta el final. Es probable que no tengamos presente que cuando comenzamos nuestra vida cristiana, al ser salvos, aceptamos por la fe la gracia y misericordia de Dios. Y debemos continuar viviendo bajo la gracia y por la fe. Les recuerdo el título de este mensaje, que es muy claro: los peligros de recibir un evangelio distorsionado. Tenemos que estar atentos a no caer en el legalismo, en lo absurdo, al grado tal que nos desviemos y surjan dudas en nuestra fe cristiana, que pueden dar como resultado la falta de credibilidad en un Cristo vivo y verdadero. Pablo estaba muy preocupado por ese tema. Es por eso en ese libro de Gálatas trató de clarificar la idea y pensamientos que estaban experimentando los pobladores de Galacia, que querían seguir viviendo en el viejo esquema, en el viejo estilo mosaico. Les costaba trabajo entender que el Mesías ya había estado en la tierra y que dio su vida para la salvación de todo aquel que lo reconocían y proclamaban como el Salvador. Existen en la actualidad muchas corrientes religiosas que están causando mucho revuelo, que están dando un falso evangelio, dejando de lado la verdad que está escrita en las Sagradas Escrituras. Nuestro hermano Jorge, la semana pasada, habló sobre la iglesia de cristal que colapsó estrepitosamente, y como esa gran iglesia, existen muchas en el mundo que lamentablemente su único fin es recaudar fondos para edificar obras monumentales, para levantar edificios brillantes y bonitos por fuera, pero por dentro llenos de codicia, de discordia, corrupción, soberbia y perversión. Mis hermanos, les invito a seguir buscando la verdad de Dios. No nos dejemos llevar por las falsas doctrinas. Recordemos al corredor que se prepara para enfrentar una competencia. Así, los cristianos nos estamos preparando todos los días para enfrentar, sobrevivir en un mundo en decadencia, pero lo más importante, mis hermanos, para estar listos para dar la buena batalla cuando venga Jesús también, estar preparados. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, que nos das la posibilidad, Padre, de seguir tratando de entender esta parte importante de los pasajes bíblicos que estamos viendo en Gálatas, porque nosotros no podemos movernos ya por otras circunstancias. Lo más importante es movernos por la fe y por la fe de nuestro Señor Jesús, que vino, que nos perdonó y que nos dio la posibilidad de poder cambiar nuestra forma de vivir, que Él tenemos la promesa de ser sanos, de poder tener una vida después de esta vida. Le damos gracias, Padre, por el tema del día de hoy, en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Jesús bendice.